atención porque el día de ayer el Senado ha sancionado la ley para la atención gratuita de pacientes con COVID-19 en clínicas privadas. ¿Qué comprende esta norma? Queremos entenderla y justamente vamos a conversar con el senador del Movimiento al Socialismo, el señor Omar Aguilar, sobre este tema. Ya estamos en contacto con el senador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Vania Borja les saluda. Bienvenido. ¿Cómo está, Vania? Muy buenos días. Un saludo cordial a los televidentes de Bolivisión. Senador, hemos estado observando las imágenes y las notas informativas sobre el colapso de los hospitales. La aprobación de esta norma era fundamental, era urgente. Explíquenos, por favor, si se ha llegado a consensuar con los propietarios de las clínicas privadas. ¿Ellos están de acuerdo con esta norma? Mire, Vania, lo que acabamos de ver justo en el programa de Bolivisión y seguramente en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, la población conoce de estos extremos de gente que básicamente está muriendo en las casas, en sus domicilios, otros en las calles, otros inclusive en los pasillos de los propios hospitales, porque obviamente ya prácticamente han colapsado los sistemas de salud público en los 9 departamentos. Y por supuesto la Asamblea, viendo esta realidad, y hace un par de semanas en lo personal trabajamos en este proyecto de ley, y bueno, logramos el consenso previamente con todos los colegas senadores, pasó a diputados. También quiero agradecer a todos los colegas diputados que aprobaron. Y bueno, aprobaron con modificaciones y el día de ayer logramos aprobar también por unanimidad esta ley, que lo que hace y lo que establece básicamente es que el subsector privado de salud pasa a depender del Ministerio de Salud. No es una confiscación, no es una expropiación, ni mucho menos. En esta emergencia sanitaria creemos importante la participación de los hospitales privados de salud. De lo que se trata es que vamos a fortalecer, si vale el término, todo el sistema de salud en el país. Y bueno, lo que va a ocurrir es que cuando ahora ya existen los hospitales saturados, se va a transferir a las infraestructuras de los hospitales privados todos los pacientes COVID confirmados, se les va a prestar el servicio de manera gratuita, va a ser el Estado a través del Ministerio de Salud quien vaya a cancelar por estos servicios. Por tanto, acá se establece la gratuidad en la lucha contra el COVID-19. Yo lamento mucho que desde un ministerio se ha estado trabajando, protagonizando el hecho de que se regule las tarifas. Todo el mundo sabe que no serán todos los hospitales privados, pero ya se conoce que para entrar a un hospital privado a una atención del COVID-19, uno requiere de $40,000 como garantía o como pago anticipado. Se sabe que entre 10,000 y 14,000 bolivianos uno tiene que pagar por día de atención. Por tanto, estoy seguro que los bolivianos en este momento no tienen esos recursos y creo que esta ley, reitero, va a fortalecer todo el sistema de salud, pero además le garantiza la gratuidad a todos los bolivianos y las bolivianas en la atención de los infectados con COVID-19. Senador, ¿es obligatoria la atención en las clínicas privadas? ¿Qué pasa con aquellas clínicas que no quieran atender a los pacientes? Por supuesto que sí. Esta ley establece la obligatoriedad de la atención en las clínicas privadas, en los hospitales privados, bajo responsabilidad, pero también decirle a los propietarios de las clínicas que no se preocupen, que esta ley también establece que el Ministerio de Salud debe implementar, debe dotar de equipos, si es necesario, de indumentaria, de insumos de bioseguridad, para que obviamente puedan fortalecer también sus hospitales, pero también esta ley establece que va a ser justo el Ministerio de Salud quien va a cancelar por los servicios prestados. Obviamente, esta cancelación no va a ser las cancelaciones que hoy se están dando de manera exorbitante, van a ser bajo principios de transparencia, principios de economía, bajo principios de la proporcionalidad, y obviamente no pueden ser unas tarifas altas. Y justamente esta ley establece que el Ministerio de Salud debe regular mediante decreto supremo estas tarifas o estas cancelaciones que van a ser pagadas, reitero, por el Estado y no por los pacientes. Ahora, bajo esta reglamentación que tiene que ser elaborada por el Ministerio de Salud, de Economía, ¿va a haber un precio estándar, por ejemplo, para que se pueda cobrar? Vania, es justamente lo que acabo de decirle, bajo el principio de transparencia, bajo el principio de economía, de razonabilidad, se van a establecer o se va a establecer este estándar, se va a estandarizar los pagos a los hospitales privados. Obviamente esta va a ser una negociación inmediata. El Ministerio de Salud tiene solamente 5 días para reglamentar esta ley y además le pedimos
públicamente a la presidenta Áñez que ojalá no se lo guarde como la ley de transfer o reasignación de recursos del IDH del 12% a los municipios, que se tardó 10 días para promulgar, hoy no se entrega todavía los recursos, ojalá no se lo tenga. Por eso yo le pido fraternalmente que en el plazo de 24, 48 horas máximo pueda la presidenta promulgar esta ley para que ya entre en vigencia y obviamente ya se pueda hacer uso de todas las infraestructuras, los hospitales privados para la atención a todos los bolivianos y a las bolivianas. ¿Qué pasa si los propietarios de las clínicas privadas no quieren acceder a esta atención? Te vuelvo a decir, Vania, la ley es obligatoria, la ley es para sanciones que se cumpla absolutamente por todos los bolivianos, y en este caso por los propietarios o administradores de los hospitales privados. Obviamente, en caso de incumplimiento, se procede de acuerdo al Código Penal como corresponde. La ley establece de manera clara este aspecto y, por tanto, obviamente les pedimos, más allá de la obligatoriedad, la solidaridad, un principio de humanidad de parte de los propietarios de los hospitales privados. No es un tema, reitero, simplemente es mientras dure la pandemia, estamos en emergencia sanitaria y no creo que exista, sinceramente, ningún propietario o administrador que quiera rehusarse al uso de los establecimientos privados de salud. Ahora, ¿la ley solo beneficia a los pacientes derivados de los hospitales públicos que hayan colapsado? ¿O una persona que diga, yo tengo los síntomas, me quiero hacer la prueba, va a poder acudir a estas clínicas privadas? ¿Qué dice la norma al respecto? Por supuesto que sí. Para gozar de la gratuidad debe seguir el conducto que hoy está siguiendo, es decir, hacerse atender mediante los sistemas departamentales de salud público. Son colapsados y son derivados los pacientes confirmados o contagiados o que requieren, en todo caso, tratamientos en unidades de terapia intensiva, que requieren tratamientos con el uso de respiradores que hoy lamentablemente no existen ya en los hospitales, están totalmente colapsados. Esos van a ser derivados, van a ser transferidos a los hospitales privados. En ese caso, obviamente se garantiza la gratuidad, pero por supuesto no podemos negar que algún ciudadano que esté urgido de una atención y que además goce de o tenga la posibilidad económica para cancelar, sí puede acudir directamente a los hospitales privados, y en ese caso obviamente tiene que haber una negociación entre los propietarios, entre los administrativos de los hospitales privados y obviamente el paciente o los familiares para que pueda ser atendido. Es posible, sí, pero en este caso debe ser cancelado por el paciente. Muy bien, reiteramos entonces que los pacientes sí o sí deben ser derivados de las clínicas públicas que hayan saturado, que hayan colapsado, que no tengan la debida atención justamente. Los pacientes no pueden ir directamente. Ahora, si pueden pagar, eso sí, ya pueden hacerlo, ¿no? Ahora, senador, sigamos avanzando, por favor, con esta ley y el análisis. Por ejemplo, ¿qué va a cubrir? ¿Qué dispone la norma? ¿El diagnóstico, terapia intensiva, atención qué? Por favor, explíquenos. Bueno, Vania, básicamente lo que va a atender o van a cubrir los hospitales privados es principalmente los tratamientos intensivos en sus unidades de terapia intensiva, tratamientos intermedios, todo lo que sea necesario para obviamente salvar vidas, para atender a todos los bolivianos cuando colapse el sistema público de salud. Y por supuesto también los hospitales, a partir de esta norma, están obligados a brindar toda la información para temas estadísticos a los servicios departamentales de salud. Por tanto, básicamente lo que hacen es lo que hoy están trabajando, el servicio que hoy están prestando los servicios públicos de salud, van a brindar también los servicios privados de salud y van a ser cancelados por el Estado. Le pregunto esto, senador, porque, por ejemplo, en algunos seguros, muchas veces te dicen el seguro no cubre tal medicamento, por ejemplo, o determinada atención. ¿No puede ser que las clínicas privadas aprovechen más bien para realizar cobros extras? ¿Se ha previsto también esto en la ley? Por supuesto, precisamente el espíritu de esta ley es la gratuidad. Estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una pandemia y por supuesto es el Estado quien tiene que cubrir toda la atención, inclusive de los insumos, los equipos. Básicamente, en este caso, si usted conoce, ningún hospital público debe realizar ningún cobro. Por tanto,
los hospitales privados, a partir de la promulgación de esta ley, tampoco pueden realizar ningún cobro por ningún insumo, y es el Estado más bien quien va a otorgar a los hospitales privados, porque sabemos que en este momento tampoco los hospitales privados están preparados para atender pacientes COVID. Hay posiblemente algunos sí, que ya se han equipado, ya tienen unidades de terapia intensiva, han duplicado, han triplicado, ya tienen más respiradores, han hecho las compras seguramente, pero no todos tienen aquello. Por tanto, el Estado, en este caso el gobierno, no tuvo la capacidad de implementar y equipar hospitales que en este momento están totalmente concluidos. Evidentemente están vacíos, pero solamente requieren el equipamiento, no se han equipado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya en los hospitales, las clínicas privadas, es simplemente fortalecer lo que ya tienen hasta este momento en sus unidades de terapia intensiva, y reitero, en el momento de la transacción o la cancelación por los servicios prestados a pacientes COVID, obviamente se van a realizar los descuentos como corresponde y cancelarlo el saldo, si vale el término, para que obviamente se pueda cubrir estos gastos que vayan a ser trabajados, o en todo caso por el servicio, no solamente de la infraestructura, también de los mismos médicos de los hospitales privados. Por tanto, vuelvo a decir, creo que esta ley lo que le garantiza es la gratuidad a todos los pacientes, no solamente la atención, sino también en el uso de los insumos para obviamente salvar las vidas de todas las bolivianas y todos los bolivianos. En relación a lo que le señalaba justamente y estos cobros y lo que puede generarse, adelantándonos un poco, a tal vez el posible colapso también en clínicas privadas. ¿Qué pasa con aquellas personas que no van a querer realizar todo el procedimiento, ir al CEDES, ir a un hospital público, por ejemplo, ser derivados y que vayan directamente, que prefieran pagar en estas clínicas privadas y que insistan en ello y que las clínicas privadas prefieran aceptar a esa gente que les va a pagar? Senador, ¿cómo se va a ver ese tema? Mire, por supuesto que la ley establece la obligatoriedad previa para la atención de absolutamente la mayoría de los bolivianos. En este caso, quienes vayan a ser derivados de los hospitales públicos de salud. Por supuesto que como estamos en la dinámica de los contagios, ya más de 40.000 hasta el día de ayer confirmados, seguramente en algún momento también van a tener que colapsar los hospitales privados de salud. Sin embargo, en la nota previa a la entrevista vi que en el caso del Departamento de La Paz se está ya implementando o equipando un hospital del sur. Vania, creo que es importante decirle al gobierno en particular y a la población, hay muchos hospitales que hoy pueden ser de manera inmediata equipados. Les pedimos que puedan equipar. Hace un mes atrás, un poco más inclusive, aprobamos un crédito de 21 millones de euros para equipar hospitales de Chuquisaca, de Potosí, Cochabamba. Hasta el día de hoy, lamentablemente, aún no son equipados. No se están equipando estos hospitales. Lamentamos mucho, pero creo que esto de alguna manera más bien permite una oxigenación al gobierno en transición a que puedan de manera inmediata ya seguir equipando. También obviamente a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales les pedimos aquello para que puedan seguir equipando. Las proyecciones dan arriba de los 100.000, 130.000 casos. Imagínense, hoy estamos en 40.000. Por tanto, llegando a los 80.000 o 50.000 ya vamos a estar saturando nuevamente los hospitales privados. Así que creo que está en manos del gobierno, está en manos de los gobernadores y los alcaldes de que puedan en este pequeño tiempo, si vale el término, con la implementación de los hospitales privados, a que puedan seguir equipando hospitales y tener hospitales COVID para seguir salvando vidas. Senador, ¿qué pasa con esas personas que ya están siendo atendidas en clínicas privadas donde están pagando sumas realmente exorbitantes, cifras millonarias? ¿Se puede ayudar? ¿Se puede hacer algo por ellas? ¿Se dispone algo la norma? Vania, no hemos previsto la retroactividad de esta ley. Vamos a ser claros con la población. No queremos afectar en este caso. Entendemos que hay una relación contractual en el caso de estos seguramente pocos pacientes que han acudido a los hospitales privados, que evidentemente lamentamos. Yo sé que no son todas las clínicas, los hospitales privados, que hayan llegado a estos precios de $40.000. Imagínense, yo no sé qué paciente puede pagar aquello. Posiblemente hay unos cuantos en el país, pero yo creo que inclusive ya se ha cometido hasta delitos de usura. No solamente se comete delitos de usura cuando uno le cobra más del 3% de interés cuando se presta plata. Creo que esto también es un delito de usura y que no debiera cometerse. En todo caso, yo lamento mucho el silencio
y la complicidad del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya debiera estar interviniendo en estos cobros que se están realizando. Y por supuesto, esta ley le permite justamente aquello, regular en base a los principios que le he mencionado para que no se hagan este tipo de pagos tan exagerados, diría yo, y obviamente podemos entrar también desde todos los sectores, los principios de humanidad, de solidaridad entre bolivianos y podamos salvar la mayor cantidad de vidas en esta pandemia que nos está azotando demasiados bolivianos. Senador, usted se ha referido hace un momento a los recursos económicos justamente para la atención de pacientes en todo el sistema de salud, pero ¿qué pasa con algunas normas que se encuentran en el legislativo? Por ejemplo, el tema del 10%. ¿Cuándo va a salir ya esta norma para su promulgación? Mire, Vania, yo le agradezco de sobremanera que usted toque este tema. Primero, yo lamento mucho que el gobierno de manera recurrente le vaya mintiendo al país. Le paso el dato. Inicialmente este proyecto fue tramitado, fue propuesto por diputados del actual gobierno en transición. Tenemos la carta, lo hemos mostrado en conferencia de prensa, con la firma ahora del exministro Parada, donde les dice básicamente a sus propios diputados que no hay plata y que ellos más bien garanticen la sostenibilidad financiera de su proyecto. Por tanto, les ha dicho que no hay plata. Segundo, hemos conocido la carta de la presidenta en transición al presidente de la Cámara de Diputados, donde le solicita que de manera inmediata y de manera urgente se pueda aprobar el 10% para la salud. Dos cosas. Primero, que esta carta, que entre comillas parece ser urgente, resulta que en el primer acápite dicen de manera urgente para que se pueda aplicar el 10% para la salud a partir del próximo año, es decir, a partir del 2021. La pregunta es, ¿dónde está la urgencia? Si fuera urgente, obviamente tendríamos que aplicarlo de manera inmediata hoy, cuando la gente está necesitando recursos. Por eso es que nos parece que es una carta totalmente mentirosa, engañosa a la población boliviana. No hay urgencia en la carta. Sin embargo, también nosotros le hemos propuesto al exministro Parada y ahora le proponemos al ministro Ortiz de Economía y Finanzas, si realmente quieren salvar vidas, si realmente les preocupa la salud, les proponemos que se saque los recursos del Ministerio del Gobierno. Esos recursos que se están queriendo comprar gases, balines para reprimir al pueblo, lo pueden utilizar en la salud. Del Ministerio de Defensa lo mismo, para los mismos fines. Del Ministerio de la Presidencia. Si en este momento, Vania, el gobierno nos pasa un proyecto serio para una aplicación inmediata a partir de la promulgación o la sanción y promulgación de la ley, que garantice recursos en plena pandemia, el 10%, si es posible más, por supuesto que nosotros en 24 horas aprobamos la ley, pero no nos diga urgente para aplicar el próximo año. Por tanto, reitero, bien, es una falsedad más, es una mentira más desde el gobierno, que lo único que trata es simplemente hacer campaña política en plena pandemia. Bien, senador, sabemos que hay otros de sus colegas que están justamente con síntomas de coronavirus y otros que han dado positivo. La senadora Eva Copa, que también se ha aislado justamente. Vamos a estar haciendo seguimiento también a los casos que se registran en el legislativo. Le agradezco por este contacto, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Vania. Buen día. Tenemos más en Al Día.